Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Hoy nos encontramos con el fin de que aprendamos a armar una PC, aquí, en tu propia casa, para comentarles un poquito qué es lo que vamos a necesitar en nuestra misión, que en este caso es armar una compu. Sepamos que no todas las compus son iguales, depende del fin que nosotros queramos para esa PC, van a ser sus componentes. Sepan que para armar una PC vamos a necesitar herramientas y bueno, el famoso conocimiento. Ahora vamos a contarles un poquito más sobre esto de armar y reparar PCs. Bueno, la idea de hoy es aprender a armar una PC. Sepamos que no todas las PCs van a ser iguales. Depende la utilidad que le vayamos a dar a las mismas, van a ser los componentes. Acá tenemos varios componentes para en un ratito ir contando. Además de nuestra propia experiencia y de los componentes necesarios para armar cualquier tipo de computadora, vamos a necesitar herramientas. Diferentes tipos de destornilladores, ya sea hexagonal, para abrir notebooks, Philip o en estrella, como es este caso. Puede tener la punta magnética o podemos magnetizar las puntas que no son magnéticas pasándoles un imán. Puntas planas, como estos. Pincitas para abrir notebooks, para manejar los flex, que son los cablecitos. Pinzas planas, alicates, también para mismas tareas. Esta es una multifunción, es una pinza más grande que tiene alicates, tiene cutters. Esta es una tarjetita para abrir los bordes de las laptops, para no partir las muescas. Pasta térmica, una linterna que puede venir bastante bien a la hora de tratar de reparar computadoras o zonas de la compu inaccesibles o de difícil acceso para tener algo de luz. Pinceles de distintos tipos. Incluso también aspiradoras, estaría bueno, aire comprimido. Un trapito. Guantes de látex, trapito. Y la famosa hielera para poner los tornillos y para poder organizarlos según el momento que estemos de armado. Ahora vamos a ver cuando la armemos cómo es esa cuestión. Bueno, acá como podemos ver, tenemos la posibilidad de armar una compu tendiendo a lo gamer y una compu para trabajar o para, digamos, estudiar. Tenemos diferentes potencias. Así que ahora vamos a chequear un poquito las partes. Ya tenemos las herramientas. Bien, Mother. Esta es la placa madre o placa base, en la cual todos los componentes son insertados. Esto vendría a ser lo que sirve de nexo para todos los componentes de la computadora. ¿Podría decirse que es el componente más importante de la compu? No, son todos importantes, porque todos son parte de un set mínimo necesario para que la computadora funcione. Este es el microprocesador, aquí va la placa de video, en el puerto se le conoce como PCI Express. Aquí tenemos para poner la memoria RAM, se llaman slot de memoria RAM, no tiene tanta magia. Este es el famoso socket en donde va el microprocesador. Nosotros levantamos la palanquita y sacamos el microprocesador. Ahora cuando armemos la compu lo van a poder notar. Tenemos luego enchufes de corriente. ¿Dónde está el otro? Acá está el otro. Tenemos slot para poner cable SATA, diferentes pines para colocar los contactos del panel frontal de la PC, PCI Express por 1, diferentes cuestiones, cosa que se puede ver claramente en el panel frontal. Panel frontal con conectores de mouse y teclado, para conectar un monitor con un VGA tradicional, para conectar directamente, igual que para conectar aquí el monitor con VGA tradicional, tenemos para conectar el monitor con HDMI,
Tenemos USB, tenemos cable Ethernet más USB, placa de audio para conectar micrófono, salida de audio y entrada de audio como si fuera, no sé, una guitarra. La verdad, muy bonita. Bueno, acá tenemos otro Mother, un poquito más antiguo que el anterior. Seguimos teniendo slot PCI Express, tenemos ahora PCI normal. Tenemos aquí el socket con el cooler y el ventilador, que antes no estaba, porque se lo habíamos sacado, ahora cuando lo armemos lo vamos a ver. Tenemos slot para memorias RAM, tenemos para conectar la corriente. Estos slots son diferentes a los anteriores. Fíjense que aquí tiene una mosquita, esta y esa mosquita va variando de posición según, digamos, la generación. Esta es generación DDR2, la otra es DDR4. Aquí tenemos dos conectores que son parecidos a los SATA, pero un poquito más antiguos, que se llaman ID. Para conectar discos, lectoras de DVD, CD, bueno, la disquetera, la famosa y antigua disquetera. A su vez también tenemos SATA. Tenemos pines para el panel frontal del gabinete. Estas cosas grandes son disipadores de chips que hay en la placa, que no van a ser muy interesantes de discutir ahora. Cablecito del cooler, que va a ir conectado ahí, donde dice CPU fan. Fan es ventilador, CPU es microprocesador. Ahí va el ventilador del microprocesador. Esto iría acá. Vamos a conectarlo. Ahí. Hacemos coincidir con los rieles. Y ahí lo conectamos. Y ahora sí lo damos vuelta. Veremos lo siguiente. Ya con ver el panel de atrás nos damos cuenta que en principio es de otra época. Tenemos igual el mouse y el teclado. Tenemos estos dos que es para joystick y se llama puerto paralelo y puerto en serie. Los series son para joystick generalmente. Impresoras viejas. Este es el VGA para video, USB, Ethernet para internet, placa de audio. Esta es un poquito más buena que la anterior, pero bueno, tenemos para conectar salidas y entradas de audio en diferentes versiones, 5.1, 3.1, etc. Pero bueno, fíjense que los mothers son básicamente parecidos. Algunas cosas aparecen, algunas desaparecen. Por ejemplo, estos de aquí desaparecen en el mother que les mostré anteriormente. El mother que les mostré anteriormente no tenían PCI, PCI normal, tenían PCI Express. El otro tiene para conectar un disco, se llama M2, esta no lo tiene. Bien, memorias RAM, lo que habíamos visto un poquito antes en los slots de memorias RAM. Esto es lo primero que le quiero comentar. Generación DDR2, generación DDR4. Fíjense la muesca. En la DDR4 está un poquito más hacia arriba y en las DDR2 un poquito más hacia abajo. Esta tiene un disipador metálico para disipar la temperatura. Esta no lo tiene y esta tampoco. Esta es más moderna y estas son un poquito más antiguas. 2 GB, 2 GB, 16 GB. Fíjense cómo la tecnología avanza y la capacidad de las memorias y la velocidad va aumentando. Para que las vean, lo más importante es la muesca. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner una más antigua, hacerla ingresar en un mother donde tenga la muesca de DDR4, porque voy a partirle la memoria. Hay que tener en cuenta ese dato y otros tantos. Pero en principio ese es el dato más interesante. Vamos a tratar de hacer una mínima limpieza para comentarles, por ejemplo, cómo es que se limpia una placa de video. Lo primero que hay que hacer es sacarle estos tornillos con resortes. Para sacar el disipador y el cooler. Luego de sacar estos 4 tornillos que están en la parte posterior, levantamos. Si podemos ver, tiene conectado un cooler. Vamos a agarrar una pincita
y sacar con suavidad. Acá se ve la tarjeta gráfica, el GPU. El GPU. Polvo, suciedad. Pasta siliconada, más polvo y más suciedad. Así que ahora pasaremos un poquito los pinceles. Bien, pudimos limpiarlo bien, aspiramos, cambiamos la pastita térmica y ahora vamos a volver a enchufar el cablecito y todo perfecto. Nuestra placa de video PCI Express completamente limpio. Listo, todo ajustado, cable conectado, lista. Bueno, otra plaquita de video que queremos limpiar, le desconectamos cablecito, vamos a sacarle el cooler, sacándole los 4 tornillitos para ver el GPU y poder limpiarlo. Y arrancamos ya con el reconocimiento y el armado. ¡Oh! Se ve linda la suciedad, ¿eh? Igual que aquí. Vamos a cambiar la pasta y a limpiar. Para que vayan viendo, suave pasar el pincel con suavidad y siempre para el exterior. No importa que toquen muchos contactos, mientras que sea con suavidad. Y así vamos tirando la basura contra el exterior para luego pasar la aspiradorita. Bien, limpio, grasa la pasta térmica o grasa siliconada, como quieran decirle. Completamente limpio. Lo colocaremos. Bien, todo perfectamente instalado. Lo único que restaría es poner este cablecito del cooler. Esto alimenta al ventilador. Ya se lustraron los contactos. Bueno, como comentábamos un poquito recién, pero lo vamos a repasar. Estas son las placas de video. Las mismas, fíjense que tienen los mismos contactos, son PCI Express. Ahora vamos a ver cuando lo estemos armando. Esta es un poquito más antigua que esta. Son diferentes potencias. Si queremos algo más gaming o más de diseño podemos utilizar esta. Esta está buena, pero hoy en día para los juegos de hoy en día o para los programas de edición de hoy en día se queda corta. Pero bueno, fíjense, tienen sus coolers, son PCI Express las dos. Esta tiene para conectar DVI. Esta tiene para conectar DVI y HDMI. Y esta tiene para conectar 2 DVI y un micro HDMI. 2 DVI y un micro HDMI. ¿Qué es esto? Fuente. Esto es lo que le da energía a la computadora. Una fuentecita, esta es de 600 watts. Pero también tenemos las fuentes genéricas, que son estas. Fíjense, estas tienen los cables afuera, estas tienen una malla. Las de ahora son las que son moduladas, o sea que tenemos todos enchufecitos aquí y nosotros conectamos solamente los cables que vamos a utilizar. Hay muchos de estos que quizás van a quedar sueltos. Muchos de estos cables que van a quedar sueltos porque no vamos a conectar básicamente todo lo que tenemos disponible en esta fuente. Nuestra fuente, vamos a limpiarla un poquito ahora. Un poquito de polvillo, vamos a abrirla y limpiarla. Estaba llena de polvo, le tuve que sacar un poquito para que se pueda ver. Le pasamos un poquito el pincel para ver si hay alguna pieza suelta y luego la aspiradora. Bueno, este es otro color, todo limpito, se pasó el pincel y la aspiradora. Así que ahora volvemos a cerrar. Finalmente, los discos. Un disco de estado sólido y un disco rígido común mecánico. Los dos son SATA.
SATA. Así que vamos a poder conectarlos con un cable SATA a los puertos SATA que estuvimos viendo. Ahora vamos directamente a armar la PC. La que más quieran, la que más les guste. Bueno, vamos a comenzar con el armado de la PC. En este caso hemos elegido este chasis. Gabinete, chasis. Hay distintas formas de llamarlo. Parte frontal, botón de encendido, reset, USBs, micrófono, auriculares, y todo eso se conecta con estos cables a la placa madre porque tiene que estar alimentado, el panel frontal tiene que estar alimentado. Entonces lo primero que haremos, vamos a poner la placa madre, luego insertaremos el microprocesador con su cooler, luego las memorias RAM, luego la placa de video, alguna que otra plaqueta que tengamos, y la fuente. Los discos, hay diferentes órdenes que lo podemos agregar. Depende de qué disco. Por ejemplo, el disco de estado sólido que lo vamos a poner acá, lo podemos poner al principio, al final. Si tenemos un disco más grande, quizás nos convenga ponerlo al final, luego poner la placa de video, porque quizás se traba una con otra, así podemos decidir dónde ponerlo. Aquí van a ir los discos. Así que... bien, en este caso, no necesariamente en todos los mothers, antes de colocar el mother en el gabinete, vamos a ponerle el microprocesador y el cooler. ¿Por qué? Porque este cooler tiene este dispositivo que va detrás del mother, detrás de la placa madre. Esta plaqueta de seguridad, si no se la colocamos al principio, no podremos insertarla después del lado de atrás. Entonces, lo haremos de este modo. Primero, lo primero. Primero sacamos el gabinete. Fíjense que el mother no está tocando la superficie porque tiene la plaqueta de seguridad debajo. Entonces, buscamos en dónde deberíamos conectar este conector del ventilador. Se conecta aquí. Estos cositos blancos son los conectores de diferentes coolers. Así que fíjense que tienen acá una muesca, un riel. Ahí le conectaremos este directamente, haciendo coincidir el riel aquí. Atornillaremos, podemos utilizar otro destornillador si quieren uno un poquito más grande, como es el caso de este. A ver, este es muy grande, así que utilizaremos este. Siempre los tornillos no hay que ajustarlos a fondo y hay que ajustarlos cruzados. Solo los ajustamos a fondo cuando los cuatro estén ajustaditos. Acá solo los ajustamos parcialmente. Solo parcialmente. Acá tenemos este, así que vamos a usar este para no correr riesgo de roturas. Bien, ahora que los cuatro están, los ajustamos un poquito más fuerte, no tan fuerte, no vamos a partir el tornillo. Bien, listo. Una vez conectado esto, fíjense que acá tenemos para conectarle otro cooler, pero en este caso es del chasis. Acá conectamos el del CPU. Ahora sí, esto lo pondremos dentro del gabinete. Bien, ya tenemos todo atornillado, en perfecto estado, perfectas condiciones. Ahora vamos a continuar, ¿con qué? Con la memoria RAM, en este caso. Volvemos a poner en esta perspectiva. La memoria RAM será puesta en los zócalos de aquí. Aquí pondremos la memoria RAM, luego pondremos la placa de video, conectaremos la fuente y estamos
completamente listos para empezar. Nos cercioramos que la muesca esté en el lugar indicado, bajamos la traba de seguridad. Bien. Insertamos la plaqueta, insertamos la memoria RAM, está fija. Generalmente vienen dos slots, dice slot A y slot B, primer slot o segundo slot. Hay que tratar de respetar en principio el orden de los slots. A veces a algunas compus no le puede gustar que, por ejemplo, el slot A esté libre y se esté usando el slot B. Cositas que a veces las computadoras suelen tener esos caprichos. Luego conectaremos la placa de video. Para conectar la placa de video utilizaremos el slot PCI Express con los contactos PCI Express. Siempre la muesca del lado de afuera. Bajamos la traba de seguridad e insertamos. Insertamos, subimos la traba de seguridad. Luego de insertar, le ponemos el tornillito a la placa de video que acabamos de insertar en el slot PCI Express. Bien. Ya tenemos casi todo listo. Insertamos el mother. Casi todo listo tenemos. Insertamos el mother, el microprocesador, la memoria RAM, la placa de video y ahora falta darle energía al sistema. Hay un set mínimo que hay que respetar. Las 3M, que es mother, micro, memoria, video y fuente. El video puede ser dedicado o puede estar integrado en el microprocesador. Pero esas 5 piezas son necesarias y mínimas para dar imagen en el sistema. Recuerden eso, set mínimo. Antes que la fuente vamos a conectar el panel frontal. Y el panel frontal se conecta en contactos que están de este sector. Contactos, 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 contactos. Y ahora, de este lado, tenemos los discos. Los discos los conectaremos ahora en un ratito. Primero, conectaremos esto. Conectar los cables frontales va a depender de cada mother. No todos los mothers es la misma organización. Aquí tenemos los LEDs, las lucecitas de adelante, tenemos los botones de adelante, tenemos los auxiliares para conectar el micrófono y los auriculares. Todo eso se le da corriente desde aquí y van conectados en el mother. Ahora los conectaremos. Estamos eligiendo qué pines van a ser los necesarios. Si ustedes se fijan bien, ahí podemos ver el orden que nos da este mother para conectar los LED de carga del disco rígido, el botón de power, el de reset, el power button, etc. Se conectan aquí los USB del panel frontal y el audio del panel frontal. Frontal panel, audio, frontal panel. Bueno, ya conectamos los cablecitos que están asociados al panel frontal del CPU. Ahora vamos a conectar los discos rígidos aquí y finalmente la fuente para darle corriente a todo el sistema. Ahora vamos a conectar los discos. Para eso vamos a conectar de este lado usando estos 4 tornillitos, acostado el disco externo, y aquí vamos a utilizar estos para conectar otro disco. Pero en principio solo usaremos estos 4 para conectar un disco externo. Aquí tenemos el disco de estado sólido externo, de estado sólido no externo, es interno. Lo vamos a conectar así y pondremos los 4 tornillos. Bueno, acá se ven los 4 tornillos. Lo que vamos a hacer ahora es el cable SATA de datos, ya que los discos tienen
dos cables que van conectados a él, cable de datos, el chiquitito es de datos y el grande y un poquito más largo es el de corriente. Así que ahora en principio solo vamos a conectar, antes de conectar la fuente, el cable de datos. Y este se conecta de la siguiente manera. El cable tiene una forma de L, esa L hay que hacerla coincidir con el que está de este lado. Conectado. Y conectado de este lado. O sea que tiene que haber uno conectado en el disco y otro conectado en la fuente. Uno conectado en el disco y otro conectado en el mother. Para que haya una interconexión entre el mother y el disco. Ahora, lo único que resta conectar es la fuente de poder. Esa fuente la conectaremos de la siguiente manera. Debe ir en este sector. La fuente de poder. Aquí tenemos el ventilador, así que esto tendría que ir del lado de abajo y no del lado del techo. Porque si nosotros esto lo ponemos así, estaría refrigerando el techo, o sea, estaría tirándole ventilación hacia acá que no tiene salida. Entonces tiene que ir hacia abajo. Lo insertamos de este modo. Atornillamos aquí y luego repartimos estos cables entre todo el gabinete. Bueno, ya está atornillada la fuente. Tenemos el cable de 20 o 24 pines, dependiendo del mother que tengamos, a ver si lo necesita, que va de la fuente hacia el mother. Esto lo insertamos de ese lado. Luego tenemos los cables del CPU. Tenemos para 2 por si necesitamos 8 pines en el CPU, pero generalmente necesitan 4. Este lo debemos conectar en el sector del CPU de este lado. Además, tenemos cables PCI Express, donde conectamos las placas de video u otras plaquetas PCI Express. En este caso, esta placa de video no lo necesita. Luego tenemos cables SATA. Diferentes cantidades de cables SATA para darle corriente a 1, 2, 3 discos o lectoras. Acá tenemos cables Molex, que son para las lectoras viejas, o discos viejos, o directamente otros dispositivos. Acá tenemos más cables Molex, más cables SATA. Incluso tenemos también para conectar una disquetera, pero no lo usaremos. Aquí está el cable de la disquetera. Bueno, como comentaba un poquito antes, la fuente le entregó energía al microprocesador conectándolo desde aquí. Aquí. Ahora vamos a verlo un poquito con el celular. Se le entregó corriente al mother. Y aquí se le entregó corriente al disco. Ya no necesitamos entregarle corriente a ningún dispositivo más, ya que este componente, la placa de video, no necesita conector de 6 pines PCI Express. Si pusiéramos otro disco necesitaríamos darle energía a este otro disco, que lo haremos en otro momento. Tenemos nuestra PC armada en menos de 20 minutos. Así que le ponemos la tapa y la cerramos.